Pues me da mucho gusto estar esta mañana aquí en el Instituto Nacional de Psiquiatría, con muchos amigos, con personas que están interesadas en conocer el tema del trabajo como un derecho de todos y particularmente con respecto a la discapacidad psicosocial. Esta presentación es gracias al aprendizaje que he tenido, no solamente en este espacio, sino con activistas de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Particularmente quiero agradecerle su presencia a la doctora Candelaria Salinas, quien es autora, junto con otros colaboradores, del Manual de Ajustes Razonables. Para quienes quieran conocer más acerca de este tema, los invito a buscar este material, a estudiarlo a fondo y a conocer con precisión qué ajustes se recomiendan por discapacidad y en diferentes entornos. Vamos a hablar primeramente de qué son los derechos humanos y por qué es relevante tenerlos en cuenta cuando hablamos de discapacidad psicosocial. Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos. Voy a compartirles la definición que da la Organización Mundial de la Salud acerca de la salud mental. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud mental, y esto hay que subrayarlo, se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. ¿Qué es la inclusión laboral? Este término yo lo he preferido antes que cualquier otro porque también tiene que ver con un enfoque de derechos humanos, de diversidad. La inclusión responde a la pluralidad de las personas, pero sobre todo a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para promover la incorporación y la participación activa de la sociedad en la economía, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales. Aquí estamos viendo un esquema dividido en 4 espacios donde vemos la exclusión, la segregación, la integración y la inclusión. Yo me voy a referir en particular a los que hablan de exclusión e inclusión y vamos a notar los contrastes. En la exclusión hay un círculo donde todas las personas incluidas dentro aparentemente son iguales y afuera están personas con discapacidad. En cambio, en el modelo que nos habla de inclusión, vemos a todas las personas conviviendo en el mismo espacio. De eso justamente se trata la inclusión. Hemos visto a lo largo de esta mañana diferentes definiciones, particularmente escuchamos en la ponencia previa la definición que deviene de la clasificación internacional de las enfermedades y el funcionamiento de la discapacidad. Yo quiero referirme a la definición que viene de este otro instrumento, que es parte del cuerpo jurídico de nuestro país. Se trata de un tratado internacional de derechos humanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nos expresa este instrumento internacional, que la discapacidad no es una enfermedad o padecimiento, es el resultado de la interacción entre las personas con alguna deficiencia y las barreras debidas ya sea a la actitud o al entorno que evitan su participación en la sociedad en igualdad de condiciones. Y además, este concepto de discapacidad no es algo permanente, evoluciona con el tiempo, así que muy probablemente en la medida en que vaya
enraizando en nuestra cultura el enfoque de los derechos humanos, habrá otra definición futura sobre este tema. Vemos ahora en esta lámina 5 discapacidades. La discapacidad sensorial está dividida en auditiva y visual. Vemos también la discapacidad física, la intelectual y la psicosocial. Estos son los tipos de discapacidad que se considera dentro de la Convención. Ahora vamos a hablar de las personas con discapacidad psicosocial, y en este caso voy a retomar una definición que elabora Documenta y que está presente en uno de los materiales que elaboró la asociación, el libro llamado Hacia un sistema de justicia incluyente, que fue realizado por Diana Sheinbaum y Sara Vera. Las personas con discapacidad psicosocial son aquellos individuos que en algún momento de su vida enfrentarán un problema relacionado con su salud mental. Estos conflictos pueden ser de naturaleza transitoria, por ejemplo, crisis de ansiedad o depresión y trastornos más severos como la esquizofrenia. Aunque en muchas ocasiones se emplea el término discapacidad mental, hemos decidido optar por psicosocial en la medida en que reconoce tanto las limitaciones o disfunciones a nivel individual, ya sea de carácter temporal o permanente, como las restricciones y barreras del entorno social. Aquí yo añadiría que el término discapacidad psicosocial busca romper las definiciones clínicas que provienen sobre todo de la psiquiatría. Y vamos a ver más adelante por qué menciono esto. Discapacidad psicosocial es lo mismo que enfermedad o trastorno mental grave. Es una pregunta que lanzo. Vamos a ver las dimensiones del trastorno mental grave para tener elementos acerca de la pregunta. Primeramente, un trastorno mental grave tiene un diagnóstico referido a los trastornos psicóticos, excluyendo los orgánicos, y algunos trastornos de la personalidad. En segundo lugar, hay una duración de la enfermedad y del tratamiento considerando un tiempo superior a los 2 años. Tercero, hay la presencia de discapacidad referida a una afectación del funcionamiento laboral, social y familiar de moderada a severa. Esta definición la obtuve de una que realizó el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos. Y aquí ellos expresan lo siguiente acerca de las personas con trastorno mental grave. El colectivo de personas con trastorno mental grave es, según el instituto referido, un grupo de personas heterogéneas que sufren trastornos psiquiátricos graves, que cursan con alteraciones mentales de duración prolongada, que conllevan un grado variable de discapacidad y de disfunción social, y que han de ser atendidos mediante diversos recursos sociosanitarios de la red de atención psiquiátrica y social. Vemos que es diferente esta definición a la que previamente les compartí de personas con discapacidad psicosocial. Aquí no vimos nada que nos hablara de barreras del entorno, por ejemplo. Para seguir abordando en este par de diferentes paradigmas acerca de la salud mental, les traigo un breve extracto del informe del relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental de las Naciones Unidas en la Asamblea General de ese organismo internacional, hace no más de 2 meses. El modelo biomédico explica los trastornos mentales a través de aspectos y procesos neurobiológicos en los que se basa para realizar las intervenciones. Se creía que los argumentos biomédicos, como la expresión desequilibrio químico, aproximarían la salud mental a la salud física y a la medicina general y eliminarían progresivamente la estigmatización, pero no ha sido así. Y muchos de los conceptos en que se basa el modelo biomédico en el ámbito de la salud mental no han podido ser confirmados por las nuevas investigaciones. Algunos instrumentos de diagnóstico, como la Clasificación Internacional de Enfermedades y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, siguen ampliando los parámetros del diagnóstico individual, a menudo sin ninguna base científica sólida.
Algunos críticos advierten de que la proliferación excesiva de categorías diagnósticas invade la experiencia humana, hasta el punto que podría terminar reduciéndose la aceptación de la diversidad humana. En cambio, el modelo psicosocial en salud mental nos dice, según este reporte, que ha surgido como una respuesta con base empírica al paradigma biomédico. Es un modelo que va más allá de los factores biológicos, sin excluirlos, y entiende las experiencias psicológicas y sociales como factores de riesgo que contribuyen a una mala salud mental y como factores positivos que contribuyen al bienestar. Este modelo puede incluir intervenciones cortas y de bajo costo que pueden integrarse en la atención habitual. Si se aplican debidamente, estas intervenciones pueden empoderar a los desfavorecidos, mejorar la crianza de los hijos y otras competencias, dirigirse a los individuos en su contexto, mejorar la calidad de las relaciones y fomentar la autoestima y la dignidad. Para que un sistema de salud mental sea respetuoso con el derecho a la salud, debe mantener un buen equilibrio entre el modelo y las intervenciones biomédicas por un lado, y los psicosociales por otro, y huir de la suposición arbitraria de que las intervenciones biomédicas son más eficaces. Volvamos al tema de los derechos humanos. Siempre hay que tener en cuenta que cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando también de dos principios. El principio que tiene que ver con la no discriminación y la igualdad. Y la igualdad en la salud, en el trabajo, en la participación política, en la justicia y en la educación. Este es el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No se los voy a leer porque, como ven, es muy amplio. Me interesa que se quede como una tarea que accedan a él, que descubran todas las posibilidades que da, que reconoce a las personas con discapacidad, incluidas las personas con discapacidad psicosocial. Pero aquí hay un inciso que nos habla de ajustes razonables, el tema de esta presentación. ¿Qué son los ajustes razonables? Son las modificaciones o adaptaciones necesarias y adecuadas que se requieren en un caso individual. No todos los ajustes resultan obligatorios, solo aquellos que no impongan una carga desproporcionada. La denegación de estos, de los ajustes razonables, constituye un acto discriminatorio y es una violación a los derechos de las personas con discapacidad. Los ajustes razonables se vinculan más recientemente al tema de la discapacidad, pero realmente surgen en la década de los 70 del siglo pasado en espacios laborales donde convivían, por ejemplo, personas de creencias religiosas minoritarias que requerían ciertas disposiciones para cumplir con su particular creencia, como les menciono, y ya después se han ido extendiendo a otros colectivos. Hay, por ejemplo, ajustes razonables para personas que viven con VIH. Aquí hay un ejemplo de cómo se aplicaría el ajuste razonable en temas de salud mental. Una persona que vive con un desorden de ansiedad generalizada puede experimentar dificultades para desempeñar su trabajo debido a preocupaciones persistentes de no poder con su carga de trabajo. Un ajuste razonable podría consistir en que el superior jerárquico ofrezca a este trabajador algún apoyo adicional, apoyo que podría consistir en reuniones periódicas con el trabajador para examinar sus tareas y su calendario. Debajo de este párrafo vemos otro en el que se menciona que incluso los cuidadores de personas con discapacidad podrían solicitar algún tipo de ajuste. Así que este tema es en verdad muy amplio, muy favorecedor para lograr la inclusión en cualquier ámbito, en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, en el ámbito social en general. Aquí hay algunos ejemplos que propone la Mental Health Europe, que es una coalición de asociaciones de familiares y usuarios en Europa. Hay un video que pueden encontrar en YouTube acerca de este tema. Les menciono los que están ahí citados: flexibilidad en horarios de trabajo,
laborar en casa, contar con el apoyo de un facilitador para el empleo, trabajar en fin de semana cuando los espacios laborales son más tranquilos. Y también incluye 2 recomendaciones. Como vemos, tienen que ver con salud mental y derechos humanos, que empleadores y directivos se capaciten en temas de salud mental y derechos humanos por una parte, y por otra, abrir el tema de la salud mental en el trabajo. Este es otro esfuerzo que se está haciendo en Europa, particularmente en España, para manifestar la necesidad de que las personas con discapacidad psicosocial sean vistas más allá de un diagnóstico psiquiátrico. El lema, trabajar sin máscaras, emplear sin barreras, fue elegido bajo un abanico de propuestas de las mismas personas con discapacidad psicosocial en España que lo propusieron. Y como nos damos cuenta, va en 2 sentidos. Primeramente, de las personas con discapacidad psicosocial que se abren y dicen hay que trabajar sin máscaras, sin ocultar la condición de salud. Y por otra parte, diciéndole a los empleadores, emplea sin barreras, elimina todo aquello que impide que las personas con discapacidad psicosocial tengan un trabajo, como por ejemplo el estigma. En México hubo, a mediados de año, una convocatoria de una asociación llamada Reanudar, y que me parece un excelente ejemplo de cómo en nuestro país ya se empieza a asimilar el tema de los derechos humanos. Y lo notamos desde el mismo título de la convocatoria, Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad Psicosocial. No dice inclusión laboral para enfermos mentales graves o para esquizofrénicos, no, dice para personas con discapacidad psicosocial. Este es el propósito de mi presentación, hacer notar lo importante que es armonizar 2 temas relevantes para nosotros, los usuarios de servicios de salud mental, nosotros, las personas con discapacidad psicosocial, los derechos humanos, que a final de cuentas tienen que ver con la dignidad, y la salud mental, que en el fondo es bienestar, dignidad y bienestar, sin renunciar en lo absoluto a ninguna de las 2. Aquí estamos viendo una lámina donde vemos cómo la armonización se está dando en nuestro país en materia legislativa, cómo diferentes aspectos relacionados con la reforma constitucional en materia de derechos humanos está incidiendo en las legislaciones estatales, y están citados, por ejemplo, el principio pro persona, el principio de universalidad, etcétera. Les quiero hablar del proyecto en el que actualmente participo y que tiene que ver con los ajustes razonables, pero en procesos penales. El proyecto de facilitadores que está llevando a cabo Documenta. Los facilitadores son figuras neutrales que aplican ajustes al procedimiento para que personas con discapacidad que se enfrentan al sistema de justicia como parte de un proceso legal, ya sea como testigos, víctimas o imputadas, puedan participar de este en igualdad de condiciones con las demás personas. ¿Y por qué este tema? Porque resulta que a través de las investigaciones de Documenta se ha advertido que las personas con discapacidad psicosocial o intelectual ni siquiera llegan a una audiencia. En muchos casos son declarados inimputables y son llevados a centros donde reciben tratamiento. No se sabe si son culpables, inocentes, en el caso de que sean imputados. Y en el caso de que sean víctimas, por ejemplo, se suelen desechar sus querellas, sus denuncias. Esto es lo que es un facilitador para personas con discapacidad intelectual o psicosocial en procesos de justicia penal. Ayudan en la búsqueda de la justicia, abordan el impacto potencial de una discapacidad en la investigación y en el testimonio, prestan asistencia para superar los obstáculos a la equidad de los procedimientos y proporcionan al individuo, a la persona con discapacidad, herramientas para explicarse y asegurarse de que las respuestas del individuo capturan con precisión el verdadero significado
de lo que el individuo, la persona con discapacidad, quiere decir. Que no es un facilitador, no interpreta lo que el individuo está diciendo, tampoco protege al individuo, toma una posición en el procedimiento, aborda los aspectos jurídicos de un caso, ni tampoco absuelve a la persona imputada o mejora su posición en el procedimiento penal. Con esto cierro. Históricamente, las personas con discapacidad han sido tratadas como objetos de atención médica y caridad. Hoy se debe dejar esa visión por una que reconozca que somos sujetos y que se respete nuestra autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar decisiones que influyan en nuestra vida, como casarnos, administrar nuestro dinero, trabajar, estudiar, en fin. Muchas gracias. A nombre de Documenta.